la respuesta transitoria. Y hemos hecho mucho ejercicio en MATLAB, hemos hecho mucho ejercicio en hojas y papel, en donde teníamos la función de transferencia del sistema, lo cual es genial. Pocas veces vamos a tener la realidad, pero aún así es importante saber cómo se comporta. La segunda cara de esta moneda es ver qué sucede cuando al sistema yo le aplico una señal conocida, y viendo la salida conocida puedo determinar algunas características que van a permitir a mí saber cómo se va a comportar ese sistema. A diferencia de lo que vimos en la primera etapa, acá no nos interesa qué pasa en ese tiempito del transitorio. Es decir, acá a mí no me interesa el polo los polos transitorios que hacen que se sobrepase, que no sobrepase, a qué velocidad llega, no. Cuando hablamos de respuesta en frecuencia, estamos hablando de la respuesta en estado estacionario. ¿Sí? Es decir, cuando todas las acciones o todas las influencias de los polos desaparecieron. Ya vamos a ver por qué desaparecen, lo vamos a probar matemáticamente, que algo ya hemos visto, pero vamos a volver a repasar. Ahora, ¿cómo se hace un análisis de respuesta a frecuencia? Una es un equipo automático, que sería muy sencillo, hacer un programita en cualquier lenguaje, Python, cualquiera de esos, tener un generador senoidal del tipo de entrada que tiene el sistema, ¿sí? Y medir la salida del sistema. Por ejemplo, si mi sistema es motor, yo podría poner una onda senoidal a mi sistema y medir la velocidad o la posición del motor. Siempre tiene que ver, obviamente, en no romperlo. Entonces, ¿cómo funciona? Yo tengo un sistema, esta función de transferencia 1 sobre S más 1, puede ser cualquier función de transferencia. Y tengo un generador de señales senoidales. ¿Sí? Se supone que la senoidal es pura, que no tiene armónica, porque eso van a modificar un poco la respuesta de mi sistema. Tiene que ser lo más pura posible. Entonces, yo aplico esa señal senoidal en un sistema del tipo LTI, que son los que nos competen a nosotros en control, por lo menos en nuestra primer materia. La salida de ese sistema, cuando se observa, va a presentar la misma frecuencia y la forma que la senoidal de entrada. Una vez que desapareció el efecto de los transitorios, que si acá se fija en esta gráfica, el efecto del transitorio es acá, es donde empieza, donde está deformada esa senoidal. Posteriormente, esos efectos transitorios desaparecen y lo único que queda a la salida de mi sistema es otra senoidal. ¿Qué es lo que va a variar en la senoidal de salida? Va a variar la amplitud de la salida y va a variar la fase que relaciona la entrada con la salida. Esos son los únicos dos fenómenos que se observan cuando uno hace el análisis de respuesta en frecuencia. Después, cómo se grafica, cómo se ve y para qué se usa otra historia. Pero eso es el análisis de respuesta en frecuencia. Es decir, excitar al sistema con una señal conocida, en este caso senoidal. ¿Y por qué senoidal? Porque la salida va a ser senoidal y ahora lo vamos a probar. Y ver cómo esa salida queda representada. Y eso nos va a decir muchísimo sobre el sistema. ¿Qué es lo bueno que tiene este sistema con respecto este análisis de respuesta en frecuencia con respecto al método del lugar raíces o el análisis de respuesta transitoria? A ver qué se le puede ocurrir. Los escucho. Porque por más que rindan potencia, tendrían que estar haciéndome un poquito de caso. ¿Qué les parece? ¿Qué tiene de bueno? Que puedo levantar cómo es el sistema, sin saber los polos y los ceros. Es una herramienta. Exactamente, Rubén. Así es. Es una herramienta. Eso es lo que tiene. Lo más interesante que tiene el sistema es que nosotros podemos generar ondas senoidales, podemos excitar el sistema y viendo su salida podemos obtener la respuesta en frecuencias. Y como vamos a ver, esa respuesta en frecuencia me da información valiosísima. Por ejemplo, ustedes se acuerdan
que cuando veíamos el método de lugar de raíces, usted hacía en el gráfico, por ejemplo, vamos a este, que es el más simple de todo, que teníamos un polo, por ejemplo, los tres polos así, yo entraba a variar la ganancia de mi sistema, estos polos se juntaban, después se separaban y se iban para, ¿se acuerdan? La forma del método, del lugar de las raíces de este sistema que tiene tres polos. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Qué pasaba? Yo variaba ganancias, me venía moviendo por una de estas ramas hasta que en algún momento pasaba al semiplano derecho y mi sistema se hacía inestable. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, acá, cuando nosotros hagamos los diagramas de Bode, vamos a ver lo que se llama margen de fase y margen de ganancia, que justamente me permite predefinir un valor máximo de ganancia antes de que mi sistema sea inestable. Y eso es buenísimo, porque un sistema inestable puede producir la ruptura del sistema. Si mi sistema, por ejemplo, es un sistema mecánico, se puede romper físicamente, porque va ampliando, la amplitud de salida va creciendo hasta que llegará a un límite mecánico. O sea, si no llega a un límite, puede terminar roto. Bueno, eso vamos a obtener, esa información vamos a obtener de la respuesta en frecuencia. Una de las informaciones más valiosas. Y utilizando ese diagrama de respuesta en frecuencia, puedo aumentar ese margen de fase, aumentar el margen de ganancia, aplicando los mismos compensadores que vimos en la respuesta transitoria. O sea, vamos a hacer el mismo proceso, vamos a comprender cómo se hace la respuesta en frecuencia, vamos a aplicarlo al sistema, vamos a ver cómo funciona, vamos a aprender a trazar Bode, que en realidad, como creo que hablamos en la clase anterior, es un repaso porque ustedes ya lo habían visto. Entonces vamos a continuar después con el uso de esos diagramas para el diseño de los sistemas de control. Entonces, primero que tenemos que probar es que realmente si nosotros metemos una señal senoidal como entrada de un sistema LTI, la salida de ese sistema LTI sigue siendo una señal senoidal, que únicamente va a cambiar en amplitud y fase. O sea, ese es el primer problema. Es realmente ver que eso es cierto, ¿sí? Bueno, Bode ya lo probó y seguramente en alguna otra materia lo vieron, así que acá lo vamos a pasar, pero cualquier cosa nos detenemos y lo vemos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a actuar sobre mi función de transferencia GDS con una entrada DS que es transformada de una senoidal. O una senoidal. Si yo tuviera GD en lugar de GDS, tendría una senoidal T, ¿no? Meto una senoidal a mi función GDS, por lo tanto, tener una salida IDS. La función GDS, como ya vimos cuando nosotros pasábamos una función a la transformada de Laplace, esa función está en una variable compleja. Al estar en una variable compleja puede ser descompuesta de muchas formas y una de ellas es presentando magnitud fase, como está acá, o coordenadas polares, como queramos llamar. Bien, entonces vamos a tener este estado general para cualquier función GDS que sea representada con polinomio. Yo la puedo descomponer, como ya vimos antes, a esta función IDS por expansión en fracciones simples. ¿Qué podemos tener? Y no hay otras opciones cuando hacemos esta expansión. Habíamos visto que podíamos tener polos simples, polos dobles y polos complejos conjugados. Bien, hacemos lo mismo, agarramos una función GDS igual y presentamos una forma de salida que puede contemplar todas, no hay ninguna que quedaría afuera, en donde vamos a tener todos los que sean polos reales, lo vamos a tener por un lado, más los complejos conjugados. Sabemos que siempre se van a presentar como complejos conjugados, si no tendría que aparecer la J en la función de transferencia. Entonces, cuando vemos esta separación, sabemos y hacemos la antitransformada de Laplace, vamos a obtener como resultado una IDT. Es decir, ¿cuál va a ser la salida de mi sistema GDS, la salida de ese sistema, cuando entro con una señal senoidal pura? La salida es IDT, y esa salida tiene siempre una forma similar a esta. ¿Qué va a suceder con todas las raíces reales? Esta, todas estas,
a medida que pasa el tiempo. A medida que pasa el tiempo, esas raíces van a desaparecer, o sea, el efecto de esos polos, o sea, estos residuos B1, B2, Bn, como están elevados a la menos S n de t, van a tender a cero, es decir, van a dejar de importar. Todos esos elementos son los que componen la respuesta transitoria del sistema. Todos esos desaparecen y van a quedar únicamente estos elementos que estaban relacionados con el polo complejo conjugado. ¿Me siguen hasta ahí? Bien, si no preguntan, no hay problema. Me interesa que esto quede claro. Bien. Entonces, sigamos trabajando ahora entonces solamente con los complejos conjugados. ¿Por qué? Porque el otro ya desaparecieron, porque voy a analizar el estado permanente del sistema, o sea, cuando ya desaparecieron todos esos transitorios. Entonces me va a quedar observar únicamente esto de acá. ¿Sí? ¿Y qué voy a hacer? Bueno, voy a hacer lo mismo que hice para obtener los otros residuos. Voy a aplicar lo mismo. Voy a evaluar la función en cada uno de esos polos, haciendo que ese vaya al valor del polo. A uno a menos j omega y el otro j omega. Con lo cual, voy a obtener dos funciones, donde esta es el valor de g valuado en menos j omega, y este es el valor de g valuado en j omega. X es la amplitud de la senoidal que puse al principio, que tranquilamente puede ser 1, para que sea más simple. Entonces a mí me va a quedar representada mi función por A, que va a ser igual al término A, que fue el que generamos recién, y A, el conjugado de A, que es el otro término. Uno es cuando llevamos la j omega y el otro es menos j omega. Entonces, cuando yo hago la IDSST, IDSST es la de estado estacionario, a mí me va a quedar esta función, que si ustedes se fijan, ya la vimos antes, y esta parte representa una onda senoidal. Es una senoidal, pero ¿qué cambia con respecto a la senoidal de entrada, que era X? Que era X de omega sobre... Lo que cambia es que ahora mi senoidal de salida va a tener una variación en fase, que es zeta, y va a tener una variación en amplitud, que es el módulo de j omega. De ahí se prueba que la función de salida de un sistema LTI, cuando el mismo es atacado por una senoidal pura, va a ser otra senoidal con una amplitud distinta, porque está multiplicada por el módulo de G de J omega, y con una fase diferente, porque empieza a influenciar la fase de J omega. Bien, entonces ahí probamos nuestro punto donde decimos que si yo ataco mi sistema con una senoidal, a la salida va a ser una senoidal con una frecuencia, con la misma frecuencia, con una fase diferente y con una amplitud diferente. ¿Sí? Y en eso se basa todo el análisis respuesta en frecuencia de los sistemas LTI. Ese es el origen, esa es la base, es meter una senoidal y ver la salida, qué pasa con la amplitud y qué pasa con la fase. A partir de eso, de esa cosa tan simple que es amplitud y fase, se definen formas diferentes de representar la misma información. Es la misma información. Es cómo cambia la amplitud y la fase de la salida de mi sistema según la frecuencia de la señal. ¿Sí? Tenemos los tres modos base, que son diagrama de Bode, el diagrama de Nyquist y el diagrama de Mitchell. El que vamos a utilizar nosotros, para que no nos asustemos, es el diagrama de Bode, porque es muy útil y nos permite ver rápidamente la magnitud, digamos, el margen de fase y el margen de ganancia, y cómo se comporta mi sistema
con respecto a la frecuencia. Cuando yo veo esto, a ver, ya ustedes ya están en quinto año, cuando veo esto, vamos a ver la magnitud nomás. ¿Qué tipo de sistema es eso? ¿Es un pasa alto? ¿Es un pasa bajo? ¿Qué les parece? Un paso abajo, es un paso abajo. Por supuesto, porque fíjense que a una determinada frecuencia, la magnitud de la salida va decayendo. ¿Sí? Y por otro lado, ustedes pueden analizar en el diagrama de Bode y observar qué pasa con la magnitud en la fase y la diferencia de fase entre la entrada y la salida en cada uno de los puntos de la frecuencia de excitación. Bode, como ya saben ustedes, usa la hoja semilogarítmica, digamos, las ordenadas son la parte logarítmica para poder representar más frecuencias. Después, Nyquist es directamente un diagrama, Nyquist directamente usa diagrama polar, es un solo diagrama para toda la información. Nyquist es muy útil para ver la estabilidad de los sistemas, que ya vamos a ver que se cuenta la cantidad de vueltas, etc. Y hay métodos para trazar el diagrama de Nyquist, igual que para el de Bode, que también se los puede trazar directamente con software hoy en día. Y por último, el diagrama de nichos, donde en el mismo diagrama también representa la magnitud y la fase de la salida. O sea, yo hago un barrido en frecuencia y voy obteniendo cada punto de mi respuesta y lo voy poniendo en un diagrama, ya sea de Nyquist, de Bode, de nichos. Sí, eso es el diagrama y esa es la respuesta en frecuencia. Antes de entrar a hacer lo que es el diagrama de Bode y de cómo se representa cada uno de los elementos del diagrama de Bode, que yo sé que ya lo han visto en